Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Les doy a todos la bienvenida a este nuevo episodio de Leamos Juntos la Biblia. En esta ocasión comenzaremos y compartiremos el libro de los Hechos de los Apóstoles en virtud eh, de este periodo que estamos transcurriendo, que es el periodo o el tiempo pascual. Em, este libro puede ser leído en cualquier tiempo litúrgico, en cualquier momento del año, pero particularmente tiene una fuerza especial en, en los momentos o en el tiempo de Pascua. Entonces les voy a compartir en esta primera entrega, en este primer episodio, los capítulos del 1 al 5, además de la introducción del libro. Para todos aquellos que tienen la Biblia a la mano, tienen la posibilidad de tenerla a la mano, pueden irme siguiendo en la lectura y si no, sencillamente abandónate a la escucha de la lectura de estos hermosos textos bíblicos que nos va a compartir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al final de cada episodio haré un breve resumen o comentario sobre lo leído. Les doy a todos la bienvenida y para los que no se han suscrito al canal porque son nuevos por aquí, les invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo al canal. Especialmente te hago una invitación especial a los videos de la Lección Divina que estoy subiendo todos los días, de lunes a sábado, para que aprendamos esa hermosa oración que tanto recomienda la Iglesia, que es la Lección Divina, lectura orante de la palabra. Bien, sin más preámbulos, solo recordarte que es importantísimo el apoyo que le puedas dar a este video compartiéndolo y dándole el dedito arriba aquí abajo, el me gusta, para que así YouTube nos promueva a muchas más personas y este trabajo de evangelización pueda llegar a muchas más personas. Por la gracia de Dios así será y con la ayuda de todos ustedes. Comencemos. Antes de comenzar la lectura, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que sea el Santo Espíritu de Dios el que ilumine nuestro entendimiento, para que podamos escuchar con fruto la lectura de esta palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Amén. Hechos de los Apóstoles. Introducción. Durante los 3 años de vida pública, Jesús puso las bases de su iglesia. Reunió a sus primeros discípulos y los asoció a su misión. Hizo de Pedro el responsable de la comunión y el guardián de la fe en este nuevo pueblo de Dios. Hizo de los 12 y de los discípulos un pueblo de testigos y les prometió el don del Espíritu que debía hacerles descubrir la plenitud de la luz que había venido a traer a la tierra. Hoy el Señor ha resucitado. Un pueblo nuevo, un mundo nuevo ha nacido del costado abierto de Jesús, como el niño nacido en la sangre y el agua que se escurren del vientre de su madre. Iluminado por la palabra de Jesús, animado por su espíritu, ese pueblo se pone en camino para anunciar a todas las naciones las maravillas de Dios y para reunir en la unidad a esos hijos dispersos. En esta hazaña apostólica
se van a destacar dos grandes figuras, Pedro y Pablo. Uno se dedicará más a la evangelización de los judíos, otro será puesto aparte para anunciar la buena nueva de la salvación a los paganos. El autor del tercer evangelio, Lucas, va a dar testimonio de ese nacimiento de la iglesia en un libro llamado Hechos de los Apóstoles, o probablemente en su origen, Hechos de Apóstoles. Si hubo para esta obra, como para los evangelios, relatos más antiguos que Lucas utilizó para redactar su texto, la armonización de esos diversos documentos fue hecha de manera tan notable que hoy es muy difícil distinguirlos. Algunos especialistas piensan que al comienzo los Hechos de los Apóstoles formaban con el tercer evangelio un único y mismo libro, que habría sido dividido después. Sin embargo, desde principios del siglo segundo, los Hechos de los Apóstoles aparecen como un texto independiente. Con todo, este testimonio sobre el nacimiento de la Iglesia nos ha llegado bajo dos formas diferentes. El texto corriente, representado por la mayoría de los manuscritos antiguos de origen sirio y egipcio, y el texto llamado occidental, más largo y más marcado por las querellas que que oponían a los judíos y a los primeros cristianos. El libro de los Hechos se desarrolla según un plan riguroso. Es fácil distinguir las grandes divisiones de la obra que hacen resaltar el proyecto de Lucas. Sin referirse exclusivamente a Pedro y Pablo, Lucas les ha asignado la mejor parte. A pesar de numerosas excepciones, la figura de Pedro domina en los 12 primeros capítulos y la de Pablo en la segunda parte de la obra. En el plano geográfico, se puede advertir que los Hechos de los Apóstoles nos conducen desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, hasta Roma, siguiendo en esto la misión que Jesús asignó a sus apóstoles el día de su ascensión. En los 7 primeros capítulos estamos en Jerusalén. Luego, en los capítulos 8 y siguientes, vemos siempre dando lugar a las excepciones a la iglesia que se desarrolla en Judea, en Samaria y en la llanura costera. Y a partir del capítulo 13 nos trasladamos con Pablo a Asia Menor y a Grecia para encontrarnos en el capítulo 28 en Roma, en el palacio del emperador, es decir, en el corazón mismo del mundo pagano. Allí se detiene bruscamente el libro de los Hechos como si Lucas, cual si fuera un corredor encargado de acompañar la irradiación de la buena nueva de la salvación desde Jerusalén a los confines de la tierra, hubiese alcanzado su objetivo y cumplido así su contrato. Basta esto para recordarnos, si es necesario, que ni los hechos ni los evangelios se presentan como una biografía de Pedro o de Pablo o como una historia detallada de la iglesia primitiva, sino como testimonio de la obra del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo es el verdadero protagonista del nacimiento de la Iglesia, por lo cual muchos comentaristas desde los primeros siglos cristianos no han vacilado en llamar a este libro como el Evangelio del Espíritu Santo. En esta perspectiva, Lucas destaca expresamente los paralelos entre Jesús y su Iglesia.
A manera de ejemplo, citemos los paralelos entre la muerte de Esteban y la de Jesús, la subida de Pablo a Jerusalén y la de Jesús. Otros rasgos importantes aparecen además en este libro de los Hechos. Para empezar, la Iglesia está enraizada en la experiencia y en la tradición de la fe de Israel. Lucas se dedica a través de las diversas predicaciones de Pedro y de Pablo en particular a señalar cómo el misterio de Cristo y de la Iglesia fue anunciado y preparado en el Antiguo Testamento, pero también e inseparablemente cómo este doble misterio da todo su sentido a la historia de Israel. Jerusalén aparece a cada momento bajo la pluma de Lucas, unas 58 veces, como lo hace en su Evangelio, donde la ciudad santa, a diferencia de los otros evangelistas, es nombrada 30 veces. Lucas nos muestra a Jerusalén como el lugar donde se cumplió la salvación y de donde debe partir el anuncio de la buena nueva a todas las naciones. Y para concluir esta introducción, debemos decir que no bastaría decir que los hechos son el Evangelio del Espíritu. También es cierto que solo el Espíritu revela la verdad profunda del libro. Lucas no se limitó a relatar las experiencias de la iglesia primitiva, sino que también se implicó en este libro como se había dedicado a su ministerio de evangelista junto a Pablo. Todo cristiano sacará provecho de esta lectura, pero solamente aquellos que estén envueltos en una obra de evangelización reconocerán aquí lo que han vivido y de lo que viven. La palabra sigue siendo fuerza de Dios, el Espíritu no se ha apagado y los signos se verán hoy igual que en el pasado. En pocas palabras, los hechos siguen siendo un modelo. No debe sorprendernos el florecimiento de hipótesis procedentes de intérpretes ajenos a esta esfera, que han intentado desacreditar el valor histórico del libro y hasta del testimonio de Lucas. Decimos algunas palabras al respecto en la introducción al Nuevo Testamento y en algunas notas al pie de página. Para empezar, presentamos aquí la estructura del libro y la relación íntima con el Evangelio de Lucas. Con esta introducción damos inicio a la lectura del primer capítulo. Capítulo 1. Al irse Jesús da sus instrucciones. Lucas presenta su libro en este primer capítulo y nos dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino para Israel? Les respondió:
No les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Amigos Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como un camino de sábado. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de Salmos: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito: que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Bersabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado, del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue entregado a los 11 apóstoles. Capítulo 2. La venida del Espíritu Santo.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de parte de Libia, que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz, se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas que profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz.
porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús de entre todos nosotros. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Capítulo 3. Pedro y Juan sanan a un hombre tullido. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre
les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: Míranos. Y el hombre los miró, esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías, Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alababa a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a ese hombre por nuestro propio poder o santidad, pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al príncipe de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: El Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Capítulo 4. Pedro y Juan son detenidos. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús.
Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano, delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres de instrucción, sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos, y decían: ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo, pero prohibámosle que hable más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y le contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una voz elevaron su oración a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste.
Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus enseñanzas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda seguridad, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Los creyentes intentan poner en común los bienes. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. El fraude de Ananías y Zafira. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿Es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: Sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido, y te van a llevar a ti también. Al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Con todo, cantidad de hombres y mujeres seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos.
acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Los apóstoles dan testimonio nuevamente ante el Sanedrín. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel, pero cuando llegaron, los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo, pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después
los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado ya al final de estos primeros 5 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta lectura continuada que hemos hecho de estos primeros 5 capítulos nos lleva a la reflexión como cristianos, porque este libro precisamente le habla a los nuevos cristianos, a los que estamos tratando de dar testimonio de Cristo en el mundo. Y te voy a compartir unos comentarios breves que le voy a hacer de los capítulos que te he compartido, ¿no? De estos primeros 5 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, considero que contienen, nos han regalado em, datos fundamentales sobre el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva y su expansión, su explosión, ¿no? En cuanto al crecimiento eh, exponencial y grandioso que se dio al comienzo de la iglesia. Esa expansión explosiva se dio justamente después de la ascensión de Jesús. Y es allí donde se siente esa energía palpable en cada versículo, impulsada por la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vamos a repasar un poco los capítulos principales. Y se da el cumplimiento de la promesa en el capítulo 2, cuando se da el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. En ese evento es considerado central en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el poder capacitador que Jesús había prometido y que transforma a los discípulos de hombres temerosos y escondidos en ser testigos valientes y elocuentes. La diversidad de lenguas habladas por ellos subraya la universalidad del mensaje desde un comienzo. Fíjense y pongamos la mirada en el primer sermón de Pedro. Su discurso en Pentecostés es poderoso y convincente, lleno de referencias a las Escrituras y centrado en la resurrección de Jesús. El resultado es asombroso. 3,000 personas se convierten y son bautizadas. Eso demuestra el impacto inmediato del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Luego, también pudimos observar la vida en comunidad, cómo se desarrollaba esa vida en comunidad. Entre los capítulos 2 y 4, ellos nos ofrecen una visión idealizada de la primera iglesia. ¿Qué nos habla allí? De unidad, de compañerismo, de compartir los bienes, de oración constante y de alabanza. Aunque sabemos que surgirán problemas más adelante, esta descripción inicial enfatiza el amor fraternal y la dedicación mutua como características distintivas de los seguidores de Jesús. También pudimos observar cómo los milagros y las señales caracterizaban los testigos de Jesús, los apóstoles. Ellos realizan milagros en nombre de Jesús, como la sanación del paralítico en la puerta del templo que vimos en el capítulo 3. Y estos actos no solo demuestran el poder de Dios obrando a través de ellos, sino que también atrae la atención de la gente
y validan el mensaje que ellos llevan. También, y como no podía faltar, la oposición y la persecución que tiene todo cristiano. Pero la oposición y la persecución inicial fueron fuertes, fueron violentas, y desde el principio la predicación del Evangelio se ha estado eh, enfrentada a una resistencia por parte de las autoridades religiosas. Y eso lo vimos en el capítulo 4 y capítulo 5. Vimos el arresto de Pedro, de Juan, y sin embargo ellos mantuvieron la firmeza al declarar que deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también vimos la intervención milagrosa para liberarnos, para liberarlos. Eso muestra que la fe en Jesús inevitablemente genera oposición, pero también Dios no abandona a sus siervos. El pecado dentro de la comunidad, y ese es el último trozo que leímos en el capítulo 5, en donde narra el episodio de Ananías y Zafira. Eh, y este pecado que ellos cometen de mentir a Dios y el castigo que ellos reciben es un recordatorio sobrio de que la santidad y la honestidad son cruciales para el que es cristiano. El engaño tiene consecuencias severas, lo que subraya la severidad con la que Dios toma la pureza de su pueblo, es decir, la severidad y la seriedad con que Dios toma el comportamiento de cada uno de sus discípulos, de sus apóstoles. Y como vimos en ese capítulo, pareciera como que Dios castigó con la muerte a Ananías y a Zafira, perdón. Pareciera que eso, ¿no? Pero recordemos que a la lectura, a la Biblia no hay que tomarla al pie de la letra. Podemos interpretar esto también como la muerte espiritual. El cristiano o cristiana que se involucra en una doblez, en un engaño, en una doblez de vida, en tratar de engañar a Dios, sabe que se va a enfrentar a la muerte, pero peor que la muerte física es la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, esto es una advertencia para todos los cristianos. En resumen, estos 5 capítulos son un relato dinámico y emocionante del nacimiento de la Iglesia impulsado por el Espíritu Santo, caracterizado por la predicación valiente, la vida en comunidad, los milagros y la oposición inicial. Esto sienta las bases para entender cómo el Evangelio comenzó a extenderse desde Jerusalén, cumpliendo la gran misión que Jesús le entregó a sus apóstoles. Entonces, ¿qué tal te ha parecido estos 5 capítulos? ¿Hay algún aspecto en particular que te ha llamado la atención? Te invito a dejar tu comentario en la casilla de comentarios. Si es primera vez que estás aquí en el canal, suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos que voy a ir subiendo. Y si te agrada esto de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y quieres acercarte a la comprensión, a poderla manejar con un poco más de soltura y de comprensión, te invito de lunes a sábado a todas las sesiones que tengo de la Lección Divina guiada. Todas las noches estoy subiendo esos videos para que puedas y podamos todos ir practicando con la palabra de Dios, orando con ella, haciendo propósitos de vida. Entonces es un plan de crecimiento espiritual, es un plan de conversión, en el cual nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero Dios nos da la gracia. Y ahí está la gracia para todos nosotros en su palabra. Solo tenemos que disponer recibirla. Bien, hermanos, no me alargo más. Agradecida con ustedes por haber estado aquí conmigo.
pidiéndole al Señor otra oportunidad para poder entregar los próximos 5 capítulos, que el próximo sábado, Dios mediante, ya los tendré disponibles para ustedes. Los haré semanalmente, ¿ok? Semanalmente tendrán 5 capítulos de los Hechos de los Apóstoles hasta llegar al día de Pentecostés, que habremos cubierto la totalidad de capítulos que tiene este libro de los Hechos de los Apóstoles. Les digo hasta la próxima, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.